El primer análisis de la mañana. Otra vez, de nuevo el mundo entero volvió su mirada hacia Londres cuando a primeras horas de la tarde de ayer el terror volvió a asomarse a la capital del Reino Unido con un furioso ataque que se saldó con 4 muertos inocentes, cerca de 40 heridos y el autor del atentado abatido por las fuerzas de seguridad antes de que pudiera seguir sembrando el pánico. Javier Flores de Asimber, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. ¿Y los mercados inmunes? ¿Ni se asustaron ayer? Sí, bueno, aquí hay dos cuestiones. La primera, que este tipo de eventos que cada vez son más habituales en Europa y nos tenemos que acostumbrar. Casi podríamos calificar de que Europa camina hacia la palestinización, en el sentido de que va a haber como algo ya constante una violencia de esta intensidad de modo más o menos frecuente. Eso por una parte, que ya se asume como algo que está en el escenario, ¿no?, de modo continuo. Y de otro lado, la realidad es que la estadística nos lo demuestra, ¿no?, que los mercados ante eventos de este tipo, incluso otros de mucha mayor magnitud, si los medimos por el número de víctimas, por ejemplo, incluso cuando reaccionan negativamente tienden a recuperarse en apenas unos días y por supuesto en unas semanas. Es decir, son eventos que no alteran en realidad lo que observa el mercado, que no deja de ser otra cosa que esa expectativa de crecimiento de beneficios y situación de la economía en su conjunto. ¿Esta vez ha golpeado de alguna manera a las bolsas, a los bonos o al euro? ¿Sufrió en el momento del atentado o ni siquiera eso? Sí, en el momento concreto sí que es verdad, y vimos además como los mercados del Reino Unido tenían un peor comportamiento relativo que otros, ¿no? Y permanece sobre todo esa incertidumbre en las primeras horas cuando aún no hay suficiente información y no se sabe de qué se está hablando, pero a medida que se van definiendo las informaciones y se conocen más detalles, pues bueno, de algún modo los inversores incorporan a sus decisiones esos elementos y lo clasifican, ¿no?, como algo, vamos a decir, dentro de esa violencia que hablábamos ya prácticamente continua en el tiempo en Europa. Bueno, este es uno de los asuntos del día y me temo que va a estar ahí en el trasfondo del mercado siempre, como lo lleva estando ya desde hace ya unos cuantos años y el mercado sigue, como dices, a lo suyo. Lo suyo son los fundamentos económicos, las actuaciones de los bancos centrales, temas de inflación, resultados empresariales, elecciones también. En Francia serán las próximas. Hay una cosa que me está llamando la atención, es las emisiones de deuda que están realizando grandes empresas españolas. Ayer vimos, por ejemplo, que Mapfre emitió 600 millones de deuda subordinada a 30 años. La demanda fue de 3.500 millones, pero es que en los últimos días hemos visto también emisiones de deuda o senior o subordinada de Ferrovial, de Liberbank, de Bankia, de Telefónica. ¿Por qué? ¿Y por qué esta demanda tan importante? Bueno, o por no irnos a las últimas de Santander, ¿no? ¿Sí? Que están haciendo unos volúmenes que efectivamente uno sorprende. Bueno, hay de un lado una ventana muy interesante para las empresas, en el sentido de que, por una parte, la financiación está en niveles terriblemente baratos y atractivos para las empresas, y de otro lado, superada ese momento de la crisis y la puesta en jaque del euro, de nuestro sistema financiero, etcétera, hay un nuevo tipo de activo financiero con vamos a decirlo, con características propias, que son los activos periféricos aquí en Europa. Y son esos que ofrecen un plus de rentabilidad frente a otros en la zona, en un momento en que la rentabilidad es el objetivo apetecible, difícil de encontrar. Bueno, pues hay una gran apetencia por este tipo de activos periféricos y la demanda está prácticamente asegurada. Y de otro lado, el riesgo de impago es el riesgo que siempre está presente, ¿no?, en este tipo de emisiones. Parece en este momento, bueno, en niveles, vamos a decirlo, muy manejables. ¿Tú crees que vamos a seguir viendo en los próximos meses emisiones de deuda aprovechando esa financiación barata por parte de las grandes compañías y también demandas importantes? Sin ninguna duda, sí. Sí. Javier Flores de Asimber, gracias por este análisis. Que tengas buen jueves. Igualmente. Adiós.